Se dedica el presente tutorial al estudio de la contabilidad de los socios de las sociedades que intervienen en una operación de cesión parcial o total inversa. En este sentido, si nos centramos en la operación de escisión parcial, recordemos que una sociedad que posee varias líneas de negocio y que recibe el nombre de escindida entrega una de dichas líneas a otra sociedad preexistente o de nueva creación que se califica como sociedad beneficiaria, la cual para el pago del negocio adquirido entrega un paquete de títulos que reciben los socios de la sociedad escindida. En esta tesitura, la calificación de la escisión parcial será de inversa cuando el negocio recibido por la sociedad beneficiaria permita a los socios de la sociedad escindida controlar el negocio combinado. A este respecto, en videotutoriales anteriores se estudió la contabilidad de la sociedad adquirente escindida y de la sociedad adquirida beneficiaria. Si bien en el presente tutorial, como he comentado al principio, nos centraremos en la contabilidad que deben de practicar los socios de la sociedad adquirente escindida, así como los de la sociedad adquirida beneficiaria. En cuanto a la escisión total inversa, recordar que se trata de una operación en la que una sociedad que se califica como escindida decide entregar todas sus líneas de negocio a terceras sociedades beneficiarias ya preexistentes o de nueva creación, las cuales realizarán el pago mediante la entrega de los correspondientes títulos a favor de los socios de la sociedad escindida, que de esta manera queda totalmente cancelada. Pues bien, en el caso de la escisión total inversa, oportunamente se habló de la contabilidad de la sociedad adquirente y adquirida, si bien este tutorial se va a dedicar al estudio de los procesos contables que afectan tanto a los socios de las sociedades beneficiarias que se califican como adquiridas, como a los socios de la sociedad adquirente, que es la escindida extinguida. Los criterios contables que deben de aplicar los socios de las sociedades que intervienen en las operaciones de escisión inversa se encuentran recogidos en el artículo 57 de la RICAT de 2019 y básicamente señalan lo siguiente. En lo que se refiere a los socios de la sociedad adquirida beneficiaria, estos no deberán de realizar ningún apunte contable, dado que no practican ningún canje de acciones o participaciones. En cuanto a los socios de la sociedad adquirente escindida, deberán de registrar el canje de títulos aplicando el mismo criterio que en el caso de la sociedad adquirida escindida cuando se trata de escisión directa y que se concretan en los correspondientes a las permutas recogidos en la parte segunda del Plan General de Contabilidad. A este respecto, señalar que inicialmente la permuta se considera de carácter comercial y, en consecuencia, el resultado de la operación de canje debe de registrarse como un resultado financiero por la diferencia entre el precio de adquisición de los instrumentos que se recibe respecto del valor en libro de los que se dan de baja. Por otra parte, para el caso de las escisiones, la valoración de la baja de los instrumentos de patrimonio que se canjean deberá estar en consonancia cuantitativamente con la proporción existente entre el valor razonable del negocio escindido y el de la compañía. De acuerdo con lo comentado en la diapositiva anterior, los apuntes contables que deberán realizar en su contabilidad los socios de la sociedad adquirente escindida serían los siguientes. En el supuesto de que existan vinculaciones previas a la operación de escisión, será de aplicación el contenido del subgrupo 24 relativo a las inversiones financieras a largo plazo entre partes vinculadas, y en ese sentido el socio deberá de dar de baja las participaciones que previamente pudiera tener de la sociedad adquirente escindida, de acuerdo con la utilización de la subcuenta que proceda según el tipo de vinculación existente, a cambio de recibir los de la sociedad adquirida beneficiaria, registrándose simultáneamente el beneficio o pérdida en la subcuenta que proceda de acuerdo con el tipo de vinculación existente.
Siguiendo con la contabilidad de los socios de la sociedad adquirente escindida, en aquellos casos en los que no exista vinculación previa, procede tener en cuenta el contenido del subgrupo 25 relativo a otras inversiones financieras a largo plazo y en ese sentido se deberá de abonar la cuenta 250 para dar de baja los títulos de la sociedad adquirente escindida a cambio de recibir los de la adquirida beneficiaria, contabilizándose simultáneamente el beneficio o pérdida derivado de la operación en la subcuenta que proceda de acuerdo con el tipo de vinculación. En cuanto a los socios de la sociedad adquirida beneficiaria, remarcar que no deberán de realizar ningún apunte contable en su contabilidad de acuerdo con lo preceptuado por la RICAE en el artículo 57.2. El ejemplo 28 se refiere a una operación de cesión realizada con fecha 1 de abril de 2002X entre las compañías Felesa y Dilosa, según la cual Dilosa va a ceder a Felesa un negocio valorado en 8 millones de unidades monetarias, siendo el detalle de su valor contable y razonable el que se indica en la diapositiva. La citada operación se inscribe en el registro mercantil con fecha 31 de julio del mismo año y se considera residual la actividad del negocio escindido entre las fechas de adquisición y la de inscripción, siendo por otra parte el capital y valor razonable de las mercantiles que han intervenido en la combinación los que se indican en la diapositiva. A partir de esta información, el supuesto señala que la sociedad Macosa es socio de la sociedad escindida, Dilosa, de la que posee el 40%, mientras que Rolisa lo es de la beneficiaria, de la que tiene un paquete de acciones del 20% de su capital, estando en ambos casos las inversiones contabilizadas por el valor nominal de los títulos en circulación. A partir de toda la información comentada, el supuesto solicita la contabilidad de los socios Macosa y Rolisa derivados de la escisión parcial acordada entre las compañías Dilosa y Felesa, prescindiendo por simplicidad del efecto fiscal. Se da comienzo a la solución del ejemplo 28 calificando el tipo de escisión ante el que nos encontramos, para lo cual se enfrenta el valor razonable de la compañía beneficiaria Felesa respecto del valor razonable del negocio adquirido, que, como se observa, es de 6 y 8 millones de unidades monetarias respectivamente, de donde se deduce que la mayoría de los derechos de voto estarán en poder de los socios de la sociedad escindida Dilosa y, en consecuencia, nos encontramos ante una escisión inversa por cuanto la sociedad adquirente coincide con la sociedad escindida. Aclarado lo anterior, procede ahora a determinar el número de títulos que deberá de emitir la beneficiaria Felesa para pagar el negocio adquirido a Dilosa. Para ello, de acuerdo con los datos del enunciado, se deben de calcular los valores teóricos de las sociedades que intervienen en la operación de cesión y que observamos que ascienden a 2.000 y 2.400 unidades monetarias respectivamente, por lo que la relación de canje sería de 5 títulos de Felesa por 6 de Dilosa. Para calcular ahora el número de títulos que deberá emitir la beneficiaria Felesa, el mismo se calcula sin más que relacionar el valor razonable del negocio adquirido, 8 millones de unidades monetarias, respecto del valor teórico de un título de dicha compañía, 2.400, de donde se puede calcular que el número de títulos nuevos a emitir para entregar a los socios de Dilosa será de 3.334 títulos redondeado al alza. Teniendo en cuenta que el valor nominal de un título según el enunciado de la compañía Felesa es de 1.000 unidades y que su valor razonable es de 2.400 unidades, como hemos calculado, se desprende que habrá que contabilizar una prima de emisión por título de 1.400 unidades monetarias, lo que equivale a realizar la emisión al 240%. De acuerdo con la información proporcionada por la diapositiva anterior, vamos a determinar los valores que deberá de registrar la compañía Macosa, socia de la adquirente escindida Dilosa, derivada de la operación de escisión. En este sentido, sabemos que los títulos que ha emitido la beneficiaria Felesa ascienden a un total de 3.334 acciones. Y también conocemos que, con carácter previo a la operación, la sociedad Macosa,
socia de Dilosa tenía en su poder el 40% de su capital, o lo que es lo mismo 4.000 acciones, de lo que se deduce que de la emisión de la compañía Felesa le corresponderá a Macosa dicho 40%, es decir, 1.334 acciones. Se sabe también, de acuerdo a los cálculos anteriores, que el valor razonable de un título de la beneficiaria Felesa es de 2.400 unidades monetarias y que el valor del porcentaje de reducción a aplicar a la baja de los títulos que Macosa tenía en Dilosa es del 40%, dado que el negocio escindido vale 8 millones y el valor total de la compañía es de 20 millones. En consecuencia, en base a dichas cifras, observamos que el valor de la nueva inversión de Macosa en Felesa ascenderá a la cifra de 3.201.600 unidades monetarias, mientras que la baja de la inversión previa en los títulos de Dilosa por el negocio que se ha escindido será de 1.600.000 unidades monetarias, de donde se colige un resultado derivado de la operación de escisión por el canje de títulos que estoy comentando, de 1.601.600 unidades monetarias. En base a esta información, la compañía Macosa deberá de registrar el siguiente apunte contable. Dará de baja la inversión en Dilosa al tiempo de canjear los títulos dados de baja por los nuevos recibidos de Felesa y registrará un beneficio en sus cuentas 77-74 que se eleva a 1.601.600 unidades monetarias y que en este caso se ha contabilizado como empresa asociada de acuerdo con el porcentaje de participación de Macosa en Dilosa con carácter previo a la combinación. Respecto a la compañía Rolisa, socia de Felesa, según lo preceptado por la RICAT de 2019, no procede que practique ningún apunte contable, dado que no realiza ningún canje de títulos. Y con este vídeo tutorial damos por finalizado este vídeo relativo a las operaciones a realizar por los socios de las sociedades que intervienen en las combinaciones de negocios cuando éstas son calificadas de decisiones inversas. Gracias por su atención.